Hola, soy Leonardo Guidi, analista financiero de Grupo Carey y vamos a ver el resumen semanal correspondiente al viernes 19 de junio de 2020. Bueno, arrancamos como siempre por Wall Street, donde vemos que el Standard & Poor's ha tenido una semana de recuperación luego de la fuerte baja, la fuerte toma de ganancias que tuvo la semana pasada, que suscitó mucho susto en personas que operan a corto plazo o que no son capaces de controlar sus emociones. Pero bueno, fíjense lo que pasa justamente con el mercado luego de estos días. O sea, cuando la tendencia es alcista, es normal que ocurran estos días de tomas de ganancias, pero a largo plazo lo que uno ve es que luego los mercados se calman y la situación se recupera. Además, tengamos en cuenta que estamos en una fase de los mercados que podríamos llamar pesimismo e incredulidad. Esto bien podría ser el inicio de un nuevo mercado alcista. Todavía no lo sabemos, por supuesto, esto lo confirmaremos luego de unos meses, pero si efectivamente es así, esto tiene todos los ingredientes para convertirse en un nuevo mercado alcista, porque si recordamos la frase famosa de John Templeton, los mercados alcistas nacen en el pesimismo, crecen en el escepticismo, maduran en el optimismo y mueren en la euforia. Esta frase en realidad ha quedado desactualizada porque además de euforia, que sería una causa endógena de un mercado alcista para morir, en realidad también los mercados alcistas pueden morir, pueden terminar por un evento muy negativo que ocurre en algún otro sector fuera del propio mercado de las acciones. En el 2008, por ejemplo, fue la burbuja hipotecaria de los bonos hipotecarios que al explotar esa burbuja se propagó obviamente los efectos negativos a las acciones. No era que las acciones estaban caras, no era que había euforia en el mercado de las acciones en 2007, sino que ocurrió un evento muy negativo que dilapidó 3 trillones de dólares y eso se propagó por supuesto a las acciones. En el 2020, obviamente, el coronavirus, las acciones venían subiendo mucho, pero no estaban caras en absoluto cuando las miramos a nivel general. Y bueno, ocurre el coronavirus y vino el mercado bajista. En este caso, si este efectivamente es el inicio de un mercado alcista, tiene todos los condimentos para hacerlo, porque estamos en un momento de pesimismo y de mucho escepticismo. Por eso si ustedes, por ejemplo, van a Twitter o leen algún diario estadounidense relacionado con los mercados, van a ver que justamente lo que más impera en esta recuperación tan fuerte que han tenido las acciones es escepticismo, es cuestionar si esto puede continuar, si lo peor ya pasó, pero no van a encontrar, será muy raro que encuentren algún analista que esté optimista, que diga que efectivamente sí conviene comprar ahora, porque justamente el inicio de los mercados alcistas suele ser con mucho pesimismo y escepticismo. Encima, en esta época ya tenemos redes sociales y muchos analistas financieros están en redes sociales, sobre todo en Twitter, y uno ve que parece que todos los días necesitan decir algo para mantenerse vigentes. Y bueno, y dan noticias de los mercados como si todos los días ocurrieran cosas importantes en los mercados, que no es así. Entonces esa sobreexposición a las noticias hace que aquellos que son muy susceptibles a las emociones y a los movimientos de mercado empiecen a cometer imprudencias como vender demasiado apresuradamente o, por ejemplo, ante tanto pesimismo y escepticismo en las noticias, que uno tarde demasiado en ingresar al mercado y en comprar acciones y que por lo tanto termine comprando cuando las acciones ya han subido mucho. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. O sea, tenemos que ser conscientes que invertimos en empresas, que no invertimos en movimientos alcistas o bajistas, sino que invertimos en empresas e invertimos que tienen negocios. Y fíjense, por ejemplo, si miramos el Nasdaq, para hablar de cómo el mercado muchas veces se aprovecha de aquella gente que opera muy a corto plazo, fíjense que el Nasdaq está prácticamente en récord histórico. La semana pasada hablábamos de esta baja fuerte que habían tenido los mercados. Fíjense lo que sucedió esta semana con las acciones tecnológicas. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta. O sea, el mercado
tiene este tipo de movimientos, y aquellas personas que miran la foto del día, de la baja fuerte del día, y no miran toda esta película de recuperación y de récord histórico, pueden cometer acá imprudencias que luego, una semana después o menos de una semana después, se revelan como que fue algo muy apresurado, y obviamente ya sus emociones les dicen que, bueno, tal vez no les convenga volver a entrar. Entonces, eso es lo que tenemos que siempre observar y sobre todo controlar, o sea, no sobre reaccionar a los movimientos de mercado, sino mirar más bien qué es lo que el mercado está descontando en este momento, por qué se está moviendo así el mercado. Y lo que vemos, como venimos diciendo siempre en los informes, es que el mercado va descontando el retorno a la normalidad y un rebote de la economía para el tercer, cuarto trimestre del año para Europa y para Estados Unidos, y ya la completa normalización para el 2021. Entonces, mientras muchas personas miran el día a día y se sobresaltan o se molestan por movimientos del día a día, los mercados no miran el día a día, miran más allá, miran 3 meses, miran 6 meses, miran un año a futuro. Entonces, eso es lo que tenemos que estar tratando nosotros de entender, qué es lo que el mercado está descontando, y si nosotros creemos que el mercado está siendo muy precavido, podemos aprovechar para comprar acciones y aprovechar ese movimiento que justamente todavía está por suceder. En mi caso, yo considero que a pesar de toda esta recuperación, el mercado alcista tiene mucho para continuar, y sobre todo las acciones tecnológicas tienen bastante más para subir, sobre todo porque si uno mira la historia, ve que cuando han ocurrido mercados bajistas, luego cuando se inicia el mercado alcista, desde el momento en que el mercado alcista toca el máximo anterior al mercado bajista que lo precedió, en general sube como mínimo 4 años más. Entonces, a pesar de que, por ejemplo, el Nasdaq ya tocó el máximo anterior que ocurrió acá el 19 de febrero y siguió subiendo, la historia me dice que cuando eso sucede en los nacientes mercados alcistas, la suba va a continuar incluso por varios años más. Así que no es tarde todavía para ingresar y aprovechar el movimiento de las acciones y este mercado alcista, sobre todo cuando nos estamos refiriendo a empresas tecnológicas, porque tienen proyecciones de ganancias muy interesantes, y todavía el mercado con varias de ellas está siendo bastante conservador con respecto a las subas que han tenido, y tranquilamente y con mucha probabilidad tienen margen para seguir subiendo. Así que bueno, eso con respecto a Estados Unidos. Vamos ahora a ver brevemente Argentina. Bueno, esta semana en Argentina, bueno, el caso Vicentín siguió cobrando bastante relevancia, sobre todo en el tema de la renegociación de la deuda. Fíjense que incluso rompió el Merval en dólares, la tendencia alcista que venía llevando adelante y que llegó a más de $400. Ahora lo que sucedió durante esta semana fue que en un momento se dijo que la negociación se había empantanado, luego lo desmintieron, pero lo que sí hicieron fue postergar una vez más el anuncio de la propuesta que el gobierno va a presentar a los acreedores, y que seguramente está bastante negociada con los mismos. Esta vez tengo que decir que tuvo mucho sentido que el gobierno corriera el anuncio de la propuesta de la deuda, porque el próximo martes se reúne el MSCI y es bastante probable que volvamos a hacer mercado de frontera. Por supuesto, eso lo definirá el MSCI, pero cuando uno mira la metodología, tenemos, por así decirlo, todos los números comprados para que nos rebajen una vez más a mercado de frontera. Así que mucho cuidado a aquellos que están comprados en acciones argentinas, sobre todo, por ejemplo, si están comprados en calls de Galicia, porque el próximo martes podría venir una mala noticia para la Argentina que podría provocar que el miércoles las acciones caigan fuertes, o incluso el mismo martes si ya hay algún tipo de rumor al respecto. Obviamente, aquellos que quieran especular con la posible degradación de Argentina una vez más al mercado de frontera, podrían, por ejemplo, comprar un put de Galicia el martes, pero como siempre tengan en cuenta que esto es alto riesgo y que es pura especulación. Por ahora, para mí es más prudente que aquellas personas que
quieren asumir un riesgo más moderado en sus inversiones, inviertan principalmente todo en CDRs y que las acciones argentinas las reserven solamente para movimientos de corto plazo y para aquellos que emocionalmente pueden tolerar un alto riesgo. Así que bueno, yo me despido dejándole las vías de comunicación. Se pueden comunicar por la página web grupocarey.com.ar o enviando un mail a contacto@grupocarey.com.ar.